Bien, Isabel, acabo de registrar la asistencia. Me dice si puedes oír bien el audio y si puedes ver la diapositiva en pantalla. ¿Sí? Apágalo. ¿Sí? Bien, Isabel. Entonces vamos a dar inicio. Hemos concluido los contratos de compra-venta, ¿sí? Bien, Isabel, gracias. Entonces escuche y se puede visualizar. Y hemos hablado entonces de las obligaciones de comprador-vendedor y hemos dado una revisión previa al documento de las Naciones Unidas, de la Comisión de Naciones Unidas del contrato de compra-venta, y hemos visto en la anterior sesión algunas obligaciones, las disposiciones de los contratos de compra-venta. Entonces vamos a pasar hoy a la compra-venta internacional. Entonces, Isabel, es importante tener la definición de la compra-venta, pero nosotros nos vamos a entender que la compra-venta, más allá de ser una definición, vamos a tomar el concepto o las pautas que dicta el documento de las Naciones Unidas, que establece que compra-venta no está considerada la compra-venta personal, familiar, la de remates. Estas situaciones no se consideran compra-venta. Entonces, compra-venta es una situación donde emana obligaciones y cumplimientos. Entonces, la compra-venta se puede manifestar en un contrato. Acá la diapositiva voy a manifestarla de otra manera. Y adicionalmente se puede canalizar de cualquier otra forma. Recordemos el artículo 11º, ¿no? Dice que se puede, los contratos o la aceptación de la compra-venta se puede manifestar por escrito o cualquier otra forma y expresar bajo cualquier medio. Eso quiere decir, como decíamos en la sesión anterior, por WhatsApp, por Instagram, de repente por Telegram, de repente hasta por Facebook, ¿no? El chat. Todo es válido. Gmail, Hotmail, ¿no? Yahoo. Todo medio que en el cual hagamos tener una comunicación hace posible entonces a manifestar que estamos dando cumplimiento a la negociación. Entonces, lo primero que vamos a entender en la compra-venta es que el vendedor transfiere el bien al comprador y lo transfiere porque nosotros justamente pagamos el denominado precio, el cual él manifiesta, ya sea a través de su página web o a través de las proformas que nos envían. No olvides considerar siempre el término de entrega. Por eso cuando tengas la oportunidad de realizar las compraventas, tome en cuenta el dato de generar varias cotizaciones en los términos que te den mayor dominio de control en el momento luego del pago. Quiere decir, un SWORD puede ser un Free Carrier, puede ser un FOB. Si tomas la disposición de los términos C, términos CIF, términos CIP, entonces el control del proceso ya no lo tienes tú, sino lo tiene el transportista, porque la parte vendedora conviene con la parte transportista el envío de tu mercancía. Entonces son ellos los que, digamos, sí ganan alguna ventaja sobre el profit. Quiere decir, tienen un margen de ganancia, ¿no? En esta negociación. Y entonces acá dice la diapositiva que el elemento del pago del dinero o transferencia o de alguna otra manera. Nosotros sabemos actualmente en este siglo, en este año 2021, que hay muchas y diversas maneras o formas de manifestar el pago de una compra-venta. Eso tómalo en cuenta porque también hablaremos del tema de las formas de pago en las siguientes sesiones. Entonces vamos a ver algo, Isabel. Vamos a ver el Código Civil peruano. Dice, por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste paga su precio en dinero, lo que se caracteriza y tipifica al contrato de compraventa en su carácter consensual. Acuérdate, el consensual es el asentamiento de que las dos partes están de mutuo acuerdo. Dice además, porque la propiedad se transfiere por el simple consentimiento de las partes, sin relación con la formalidad alguna. Claro, está muy bien dicho, porque nosotros sabemos, ahora Isabel, que por ejemplo, la compraventa es un acto libre de voluntad, en el cual puede ser transferido los bienes y quienes no necesariamente se van a manifestar por escrito, sino por cualquier otro medio o prueba.
Vamos a ver qué sigue expresando nuestro código. Dice, en este sentido, el contrato de compra-venta queda perfeccionado en el momento y en el lugar en el que la aceptación es conocida por el oferente y cuando se exterioriza la voluntad de vender y la de pagar el precio. Entonces, siempre los contratos de compra-venta son libres. Vamos a ver más adelante, como nos toca a nosotros trabajar el tema de valoración, que habrá circunstancias que son consideradas como una coacción o alguna condición que no coacciona y que se sigue considerando la voluntad de la libre disponibilidad de las mercancías. ¿Ya? Vamos a ver otras definiciones. Por ejemplo, voy a poner estoy colocando en pantalla, por ejemplo, una definición del Código Civil argentino que me parece un poquito más concreta que la que tenemos aquí en el país. Habrá compra-venta cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa. Hablamos de la cosa como el bien de compra-venta o la manifestación del dinero. Y ésta se obliga a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Bien, el Código Civil argentino me parece mucho más preciso en el sentido de dar un alcance más entendible cuando uno quiere llevarlo al ámbito del derecho. Vamos a ver otras definiciones, por ejemplo. Ahora vamos a ver la relación del contrato de compra-venta en la del contrato en la compra-venta internacional. Entonces, vamos a decir ahora que el contrato formalmente se da por la aceptación de una compra-venta internacional, porque las anteriores hemos hablado del contrato, acabamos de definir la compra-venta y ahora vamos a ver el tema del contrato de compra-venta en las definiciones de algunos autores, que voy a colocar sus nombres, y que me parece muy acertado poder encontrar una definición. En el caso que, por ejemplo, te toque aplicar alguna vez una controversia con una empresa representante de un país aquí en el Perú de repente, en el que entres en un litigio. Vamos a ver, dice, Sidney Bravo Melgar dice, el contrato de compra-venta internacional es aquella modalidad contractual que permite a una persona natural o jurídica en un determinado país comprar mercaderías a otra persona jurídica o natural de distinta nacionalidad a cambio de un precio convenido. Bien, hay muchos autores o personas vinculadas al tema de lo civil y comercial en el campo del derecho que han dado una opinión y justamente estoy recalcando aquellas opiniones. Por ejemplo, Aníbal Sierralta Ríos dice, la compra-venta internacional representa una de las funciones básicas del comercio exterior, la de la transacción. Es una operación de intercambio por medio de la cual se entrega una cosa determinada contra su equivalencia en dinero. Ampliamente puede definirse como una convención mutua en virtud de la cual se obliga al vendedor a entregar la cosa que vende y el comprador el precio convenido por ella. Es un vínculo entre la producción y el consumo internacional de bienes y servicios. Por eso cuando queremos demostrar, por ejemplo, tomando las dos definiciones, Isabel, de autores de la materia en el derecho comercial aquí en el país o de manera internacional, y la aduana duda del valor del precio, siempre es conveniente recordarles, por ejemplo, qué es la compra-venta internacional, cuál es el ámbito que lo regula, cuál es el elemento esencial y luego mostrar o decir en el escrito hacia la administración cuál es el sentido de la compra-venta para demostrar alguna observación que nos den, ¿ya? Es importante porque hay veces nos comunican la duda y necesitamos entonces definirla. Bien, vamos a ver entonces ahora la siguiente parte que es la normativa. Cuando decimos entonces la compra-venta, como los contratos, vamos a ver claramente que el Perú está adherido a este documento que yo les acabo de mostrar de la Convención de Viena del año de 1980. Veamos, por ejemplo, en pantalla que el Perú ratificó la Convención de Viena en el año de 1999, el 22 de febrero, y lo hizo a través del decreto supremo de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿de acuerdo? Por eso que es importante que cuando vayas a hacer un contrato de compra-venta, recalque la importancia del convenio, que en tu compra-venta está garantizada por los derechos que este país ha suscrito
con el otro país que de repente lo tiene también suscrito y ratificado. Ahora vamos a ver en las siguientes imágenes, Isabel, algunos aspectos que he considerado que pueden pasar desapercibidos y que van a formar parte de tu estructura de costos, de tu estructura de pagos, de tu estructura de recargos, por ejemplo, cuando quieras hacer, ¿ya? La siguiente diapositiva es una diapositiva más pedagógica, tratando de verlo. Bien. Muestra en pantalla, por ejemplo, la palabra contrato de compra internacional. Vamos a suponer lo siguiente. Cuando uno compra algo a través de una página web, no importa la nacionalidad de la página, vamos a entender que muchas de las personas vinculadas a este aspecto y que los encargan a los que realizan el pricing, entonces ven o negocian justamente un precio definido sobre un producto que la empresa quiere. Lo mismo le pasa a toda persona que realiza un emprendimiento, mira un producto, le parece bueno, entonces opta por pagar o adquirir el bien que encontró en la página web. Ya. Pero muchas de las personas, como también algunas empresas, olvidan y omiten elementos que subyacen o van a acompañar este proceso y lo dejan a la libre disposición de los sujetos intervinientes. Entonces te muestro en pantalla las incógnitas de este proceso. Por ejemplo, hemos comprado, digámoslo así, Isabel, que hayamos comprado algo y hayamos suscrito un contrato de compra-venta, o en el caso que tampoco lo hayamos suscrito. Entonces, hay situaciones, Isabel Alexandra, que se van a producir que debemos tomar en cuenta, porque la situación de comprar algo en el mercado internacional y traerlo al país implica que otras situaciones van a ir apareciendo. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que vamos a hacer es identificar algunos elementos de la negociación de la compra-venta. Bien, primer elemento, la negociación que siempre acompaña luego del proceso, Isabel, de una compra-venta, es el elemento denominado el del tránsito internacional o el del envío, ¿ya? Vamos a ponerle, por esta vez, como un sinónimo. Vamos a decir el tránsito o el envío de la mercancía. Entonces, este es el elemento que vamos primero a resolver como incógnita de la diapositiva. Me dices, por favor, Isabel Alexandra, si puedes ver la diapositiva en pantalla, ¿sí? Para no adelantarme alguna sesión sin que lo hayas podido ver o entenderla. ¿Sí se visualiza? Bien, Isabel Alexandra. Ahora, de manera pedagógica, yo voy a poner algunas cosas que considero importantes que pasan desapercibidos. Por ejemplo, miremos, Isabel Alexandra, analizando el contrato de transporte. Vamos a ver que si comprásemos algo, Isabel, cualquier sea el tipo de mercancía, la situación aérea o marítima hará distinta la cotización, ¿de acuerdo? Ya, ahí estamos con eso de la cotización. Ahora, puede ser aéreo o marítimo, pero el vínculo importante es entender que muchas veces también depende del Incoterm. El Incoterm entonces puede situar una situación que ahí lo he tomado en una diapositiva como una situación multimodal. O sea, una empresa puede realizar las acciones de a través de los modos de transporte traer nuestra mercancía. Esto está en la normativa actual de la Ley General de Aduanas. Pero una vez que hemos optado por el envío o el transporte de nuestra mercancía, Isabel, pasamos al siguiente detalle, que es el detalle de considerar la zona de ingreso. Mejor dicho, la intendencia de aduana donde va a llegar tu mercancía. Por ejemplo, si llega al Callao, en el Perú, a través del medio aéreo, sería la 235, y con él identificamos a la aduana aérea del Callao, a la 235. Si lo vamos a traer por el medio marítimo, entonces vamos a considerar que si ingresa por el Callao, sería el código 118. Pero estamos viendo un detalle que puede pasar desapercibido, Isabel, en este momento, y el detalle que podemos pasar desapercibido sería, Isabel, siempre tomar en cuenta que cuando realices una compra-venta, aunque tengas determinado el modo de transporte y la zona de ingreso de la mercancía, estamos obviando a lo operador del medio aéreo
como al marítimo. Mejor dicho, estamos omitiendo a la empresa. Por ejemplo, te pongo una situación. Podemos viajar al norte del país, desde Lima a Piura, con diversas empresas de transporte, ¿no? Puede ser Flores, puede ser Siva, puede ser Moviltour, puede ser Oltursa, ¿no? Cromotex, ¿no? Pues, claro, hay varias empresas, no solamente una. Entonces nos vamos a dar cuenta, Isabel y Alexandra, que el servicio es distinto y los precios también, lo que hace aplicar la misma analogía al tema que te menciono. Entonces es importante, Isabel y Alexandra, que estemos atentos a cuáles son las empresas transportistas más conocidas y que deben relacionarse de repente acá en el país. ¿Ya? Pongo la siguiente diapositiva para mirarla. Bien. Hay diferentes empresas y en este año 2021, por ejemplo, se ha puesto esta información sobre las 10 principales líneas navieras del mundo. Me dice si puede visualizarla, Isabel Alexandra, la diapositiva, ¿de acuerdo? De acá. Las 10 principales líneas navieras. ¿Tenemos a la empresa? ¿Sí se ve, Isabel? Bien. Tenemos a Maersk, que está en el Perú, que opera al Muelle Sur, por ejemplo. Tenemos una empresa que se vincula en traer mercancía como la Mediterránea Shipping. Aquí en el Perú también existe. Costco Group también está. CMA también se encuentra en el país. Hapag-Lloyd también llega al país. Ocean Network también hay. Esta fue una de las naves que se hundió el año pasado, ¿no? Y entrando este año también tuvo un problema de una nave que tuvo que regresar al puerto de la salida porque tuvo un inconveniente marítimo. Evergreen también tenemos en el país. Hyundai, muy pocas veces, pero sí cabe la probabilidad. Yang Marine, no mucho. Y Sin, tampoco. Entonces, a esto es lo que me refiero, Isabel Alexandra, cuando en la diapositiva anterior te menciono que cuando elegimos un medio marítimo no perdamos de vista a la empresa, ¿no? Sobre todo aquellas que habitualmente están. Ahora, tampoco perdamos de vista, Isabel Alexandra, porque en la siguiente diapositiva, si terminamos esta sesión, pasaré a desarrollar transporte. Entonces vamos a ver la importancia del transporte. Por ejemplo, algo importante que debemos ver es la demanda de la capacidad de carga. Por ejemplo, acá, voy a ampliar la diapositiva, hacer un zoom, Isabel, para ver si la puedes visualizar, la parte que quiero que puedas ver, ¿de acuerdo? Déjame ver, ahí está. Bien, Isabel, dime si puedes ver la diapositiva, lo he ampliado en el zoom para que vea los 3 términos que quiero analizar. Dime si puedes visualizarla, le he hecho un zoom y si puedes ver los 3 términos que he puesto acá. Isabel, bien. Capacidad de carga, TEU. TEU significa, o es el equivalente de un contenedor de 20, acá, ¿ya? Un contenedor de 33 toneladas. Vamos a ver el porcentaje del mercado y vamos a ver cuántas naves tienen en el mundo. Por ejemplo, dice que Maersk tiene una capacidad, bueno, esto es una capacidad aproximada porque realmente dependerá de las naves, entonces superior a 4.136.900 TEUs. Esa es la cantidad de contenedores que puede traer. Entonces lo que nos interesa no es tanto ver la capacidad, sino entender el mercado. En el mercado, esta empresa está en el 17.1% en el mercado mundial. ¿Y cuántas naves tiene a disposición? 711 naves. Claro, voy a jalar en las siguientes sesiones la actualización de las fusiones que han habido en las empresas transportistas debido al COVID, ¿no? Acá no la he considerado. Tenemos, por ejemplo, que la siguiente empresa, Mediterránea Shipping, tiene en el mercado, o sea, en el mercado un posicionamiento del 15.9% y en total tiene 579 naves. Tenemos la siguiente empresa, Costco, tiene el 12.5% de participación en el mercado y tiene 504 naves. Después tenemos a CMA, que es bien conocido, pues un poco caro acá en el país su servicio, de 12.4% la participación mundial y tiene 560 naves. Ahora, ¿por qué me interesa saber mucho la amplitud del mercado? Por una razón sencilla. No sé si te pasa a ti esta situación que yo siempre a veces mido. Por ejemplo, uno sabe habitualmente cuando va a un determinado lugar cuánto demora en pasar una línea de otra. No sé si te habrá pasado a ti el medir el tiempo, ¿no? Te paras en un determinado lugar. Bueno, lo del metropolitano lo sabes porque creo que hay un horario, lo del tren también, pero en cambio en el transporte público normal creo que estamos acostumbrados, algunas personas como yo,
por ejemplo, a medir el tiempo en el que pasa una línea con otra. Entonces, cuando uno va a hacer una exportación, sobre todo, o la importación, debe saber en promedio la frecuencia, el itinerario y la distancia para tomar en cuenta que si un día lunes yo cierro una compra-venta y yo tengo la idea de la participación de itinerario, de las rutas y la frecuencia, de saber que el viernes con seguridad yo puedo saber que la nave ya zarpó y llegará al país en el tránsito previsto de los 30 días, 20 días, 40 días o 50 días. Entonces, ese es el aspecto importante. Ahora, otro aspecto a considerar es que no basta con que habitualmente pase o alguna frecuencia muy diaria en el país de acá del Perú, sino que cuente con capacidad de naves. Por ejemplo, dice contar con 711 naves. Entonces, digamos, relativamente sí tendríamos entonces la seguridad de que naves MER, cuando hagamos un contrato y especialmente la nave de envío de nuestra mercancía hacia esta empresa, entonces sí contamos con la seguridad de que existen capacidad de respuesta por naves y cubre el mercado en el 17.1%. Eso es lo que quiero explicar justamente en esta parte de la diapositiva que te estoy mostrando. Bien, espero que esta explicación ayude en algo y me dices si has podido entender mi explicación sobre el tema de las naves, ¿ya? Sobre el tema del envío, de la compra-venta del medio de transporte. ¿Se entendió la explicación, Isabel? ¿Has podido entender la explicación? ¿Has captado la idea? Si no lo has entendido, vuelvo a explicar con otro ejemplo para este caso, ¿sí? Sí, Isabel Alexandra, supongamos el siguiente ejemplo. A ver, supongamos que vamos a comprar usted y yo, vamos a comprar smartphone ya. Ya. Tenemos la idea, vamos a comprar smartphone y luego de haber comprado nos sentamos usted y yo a conversar sobre el tema que no queremos que lo maneje directamente el vendedor, sino nosotros. Entonces nos preguntamos en este momento, ¿en qué medio de transporte va a venir? La diapositiva anterior, a ver, te muestro. La diapositiva anterior. Entonces nos ponemos a pensar, Isabel, si lo traemos la carga por aéreo o por marítimo. Luego, Isabel, nos ponemos a pensar en el siguiente paso. Decimos, bien, Isabel, hemos acordado que sea por medio marítimo. Ahora, en la siguiente diapositiva, podríamos decir, bien, ahora vamos a ver, ¿dónde lo traemos, Isabel? Tenemos empresas en Piura, tenemos empresas en Lima, tenemos empresas en la selva y tenemos empresas en el sur del país. Entonces, nosotros como socios vamos a convenir que las mercancías todas lleguen al puerto del Callao. Y entonces ya tenemos el medio, que es el marítimo, pero tenemos entonces luego la intendencia de la aduana por donde ingresará. Y en este caso será la 118, que es la aduana marítima del Callao. ¿Hasta aquí has entendido la idea para seguir con la siguiente? ¿Sí? Bien, ahora Isabel Alexandra. Lo que haremos siguiente paso como socios es lo siguiente. Vamos a pensar no solamente que debe venir por medio marítimo y que va a ingresar en la aduana marítima del Callao, sino que nos vamos a poner a sentar en que vamos a discutir con qué empresa vamos a trabajar. Voy a ampliar el Zoom y me dice si puedes visualizarlo, ¿sí? Ya está. Ya está. Listo, le dice Zoom. Isabel, dime si lo puedes visualizar. A la diapositiva. Le hice un zoom, sí. Ahora, Isabel, nosotros dos nos decimos, bien, Isabel, ¿con qué empresa trabajamos? Trabajamos con MER, La Mediterránea, Cusco, CMA, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express, Evergreen, y solamente mencionamos las 7 primeras, porque nos damos cuenta que Hyundai, Yangmian y Xing son empresas enteramente chinas que no van a llegar al país y que habitualmente no se ven estas empresas. Entonces, entre usted y yo, Isabel, acordamos elegir entre las 7 cuál es mejor. Si nos conviene MER tiene presencia en Muelle Sur, Mediterránea Shipping tiene presencia en APM, como en Muelle Sur, Norte, Cusco, también hemos visto, CMA, sí, acá hay una empresa también, Hapag-Lloyd también, Ocean Network también está en presencia acá en el país, y Evergreen también. Entonces, esta es la tercera idea, Isabel. Elegir a la empresa de transporte. Bien, está claro hasta acá este punto, ¿no? Me vas diciendo, yo te voy preguntando y me dices si está claro. En este punto hemos elegido la empresa de transporte.
¿Sí? Ya, ahora pasemos a la cuarta idea. Ahora, Isabel, nos vamos a plantear lo siguiente. No nos vamos a preocupar, Isabel, por la capacidad de la nave. Nos vamos a preocupar por el mercado que ocupa y por la capacidad de naves. Quiere decir, Isabel, que nosotros vamos a mirar que MERS ocupa el 17.1% del mercado mundial. La siguiente Mediterránea ocupa el 15.9%. La siguiente empresa, Costco, ocupa el 12.5%. La siguiente empresa, CMA, ocupa el 12.4%. Y finalmente, Hapag-Lloyd ocupa el 7.1%. Y la empresa que sus naves sufrieron embates por el tema del mal tiempo y fallas en la propia empresa de las naves, Ocean Network, el 6.6% en el mercado. ¿Qué queremos con esta idea, Isabel, en esta cuarta idea definir? Que, por ejemplo, nosotros, si vamos a contratar con MER nuestro envío, sabemos que MER tiene presencia en el mercado mundial, que es conocida, que en el Perú llega la nave, y sabemos que puede llegar a la nave porque sabemos que cuenta con 711 naves. Entonces, ¿qué vamos a plantear en esta cuarta idea, Isabel? Primero, la frecuencia. Segundo, el itinerario. ¿De acuerdo? Son dos elementos, frecuencia e itinerario y rutas. Tres partes que nos interesa cubrir con el porcentaje de mercado que cubre y los buques que tiene. Bien, ¿esta idea la has entendido, Isabel? Esta es la cuarta idea. ¿Está clara esa idea? Sí. Ya, esa es la idea central, Isabel Alexandra, cuando nosotros no solamente compramos, sino que también tenemos la capacidad de reconocer a las empresas y elegirlas. Y como te decía, un ejemplo común, diario, es que cuando nosotros vamos a ir a un determinado lugar en el interior del país o acá localmente, nosotros sabemos qué líneas van a determinados distritos y también consideramos en qué frecuencia estas líneas pasan. Lo mismo tienes que aplicar en el ejemplo del trabajo en el que te toque determinar con qué empresa de transporte vas a trabajar. Ya, este es el resumen como quinta idea. Bien, ahora pasemos a la siguiente disposición. ¿Todo claro, Isabel, está aquí entonces? He dado 4 exposiciones de ideas con respecto al envío. ¿Todo claro? Sí, ya, bien, Isabel Alexandra. Entonces vamos a la siguiente parte. Una vez que sabemos que hemos comprado, ya sabemos con qué empresa vamos a trabajar el envío, pasemos a la otra parte importante, el seguro. Algo que estamos olvidando. Mira en pantalla, me dice si puedes visualizarla, ¿sí? Contrato de compra-venta ya hemos hecho, ya hemos fijado con qué medio y modo de transporte viene, ahora nos toca ver el contrato del seguro. Ahora, en el contrato de seguro, en el Perú, por la valoración aduanera establecida aquí por la OMC, hemos determinado entonces que son 3 modalidades para poder tener en cuenta el seguro. Te muestro en pantalla lo siguiente. Ya, Isabel Alexandra, ¿puedes visualizarlo? He puesto 3 nombres en la diapositiva. Me dices si lo visualizas. Bien. Primera situación, póliza de seguro. Lo emite una compañía de seguro. Los Incoter también nos pueden dar seguros. El término CIF y el término CIP. El término CIF es marítimo y el término CIP es multimodal. Y queda la opción segunda. En la opción que ves en la diapositiva, que están del mismo color en negrico, lo he puesto porque realmente cuando tomas un Incoter bajo el término de entrega en marítimo o polivalente o multimodal, la compañía de seguro emite con estos Incoter una cobertura mínima del 10%. En cambio, en una póliza de seguro, sin embargo, Isabel Alexandra, dependerá de nuestra mercancía, si es frágil, valorada, peligrosa, de gran volumen, entonces la compañía emitirá una póliza y la póliza de seguro se va a mostrar a través de la prima del seguro. Ahora, ¿qué pasa si no adoptamos ni una póliza ni un Incoter? Entonces, lo que nos queda es adoptar según
la partida arancelaria que clasifiquemos, la tabla porcentual para seguro o conocida como la tabla de aduanas. Entonces tenemos 3 tipos de seguro para la compra-venta internacional. ¿Todo claro, Isabel, Alexandra? ¿Aquí? ¿Hasta aquí todo claro? Aquí también hay 3 opciones, ¿ya? 3 opciones en el seguro. ¿Sí? Bien, pasemos al tercer punto, Isabel. Ya tienes transporte, ya tienes seguro. Ahora, un elemento que se olvida a la mayoría de personas es el depósito. Sí, son opciones, Isabel, correcto. Son 3 opciones que tienes para elegir cuando compres una mercancía. La póliza de seguro, la que adoptas en el Incoter o la que aduana te determina cuando simplemente no eliges ninguna de las dos anteriores y dejas que la clasificación arancelaria te conceda la tabla del seguro. ¿Alguna pregunta, alguna duda más, Isabel, Alexandra? ¿Alguna inquietud sobre los 3 temas para pasar al depósito? ¿Está claro entonces lo de transporte? Bien, Isabel. Ahora vamos a ver algo que perdemos de vista, Isabel. El depósito. Cuando me refiero a depósito, Isabel, me estoy refiriendo al almacenamiento, quiere decir a los almacenes. Generalmente, todas nuestras mercancías aquí en el Perú se da que deben ingresar a un depósito acá, a un depósito. Entonces, Isabel Alexandra, esto nace, algo muy importante que queremos también voy a mencionarlo, es que esta situación de obligación se plantea con fuerza a partir del año en el que Alberto Fujimori toma posesión aquí en el país. Esto hace que justamente el gobierno de transición de Paniagua y el gobierno que tomó Alejandro Toledo, y después toma, creo que después de Alejandro Toledo sigue Humala, ¿no? Ya. Entonces, en ese momento de transiciones sucede algo importante. Llegaron los temas de los acuerdos internacionales. Y el primer país que ve con mala observación por incremento de gastos en el Perú por esta situación de obligación de utilizar los almacenes fue Estados Unidos. Con Alejandro Toledo se apertura el TLC Estados Unidos. Y en el TLC de Estados Unidos que planteó Alejandro Toledo, que el gobierno cumpliría, sería la disposición de no utilizar los almacenes. Utilizaríamos los famosos puntos de llegada. Quiere decir que no tienes obligación en el contrato de que tu mercancía llegue a un Ranza, llegue a un Neptunia, llegue a un Contrans acá, llegue a un TPP, Mupesa, no. Muy claro fue la determinación de entonces del tema de esta modalidad de despacho denominada el anticipado, de determinar que el punto de llegada puede ser la misma zona donde llega, quiere decir, en el aéreo o en el marítimo, y que desde ahí, Isabel, pueda tu mercancía ser rápidamente atendida en el plazo de 48 horas y enviada hacia tu local. Por eso que aquí en el contrato de depósito muchas de las personas omite y olvida que esta disposición tiene un ámbito político y legal que se dio y que actualmente muchas de las personas, yo voy a tratar de voy a pedir permiso a algunas personas para poner las quejas formales que se han formulado contra los depósitos por el cobro excesivo de los llamados almacenamientos o recepciones, del doble cobro que existe entre una empresa vinculada a transportista, llamados los agentes generales y los almacenes, que encarecen. O sea, tú ya compraste algo, ya Isabel, ya compramos, ya sabemos cuánto pagamos por el flete, ya tenemos claro cuánto pagamos por el seguro, pero lo que no tenemos claro, y la ley justamente que sacó el MINCETUR sobre el tema logístico, es plantear con claridad cuánto va a valer
o los servicios que legalmente se puede tomar en cuenta con los almacenes. Porque el día en que tú hagas una gran compra de mercancías, lo que no está claro todavía y queda como preliquidación, ni siquiera asumiendo que esos gastos son reales, sino que supone, son elementos todavía de determinar si se dan, entonces las preliquidaciones emitidas por los almacenes se puede decir que va en contra del derecho del consumidor porque no está del todo, digámosle, realmente comprobable. Entonces, dado así, que puedes llegar incluso a pagar más de 1.000 soles como mínimo por el solo hecho de una mercancía que puede ser atendida en los depósitos, lo que quiere decir que incrementaría con este gasto el precio de tu producto en el mercado. Entonces, presupone que si tú ibas a ganar, por ejemplo, 10 soles por cada mercancía y no has contado los gastos y pagos que realizas con los almacenes, ciertamente pierdes ventaja de ganancia y no te conviene. Entonces, aquí en la ley de aduana hay 6 modalidades de depósitos. Vamos a mostrar las 3 que considero que son vinculantes para ti, ¿ya? En todo caso. Lo he puesto a manera de jerga, Isabel, ¿ya? Pero la voy a explicar. Primero, la DT. La DT significa depósito temporal. Esto se da en el caso, Isabel, en el que tú compras algo y permites que la mercancía sea ingresada a un almacén. Ahora, la normativa, porque creo que usted va a tratar legislación, sí te permite direccionar el cambio de almacén. ¿A qué quiero llegar con esta idea, Isabel, aquí? Que cuando nosotros compramos un producto, supongamos nuestro smartphone hemos comprado, lo enviamos con MER. Entonces, MER es evidente que ya tiene convenido en el país con qué empresa va a dejar esa carga que trae de China aquí. Y por ejemplo, supongamos que quiere dejarlo, pues lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, que son lo de transporte, supongamos que tenga pactado dejarlo en Neptuno. Entonces, usted, Isabel, no sabe dónde va a llegar y no tiene idea de los servicios que cobra Neptunia por el tipo de carga, por el volumen de carga. Entonces, en el momento que llega, tú piensas que la mercancía llega y te es entregada. No, la mercancía espera disposición de que pagues o destines en este denominado almacén. Vamos a ver en la legislación aduanera, por ejemplo, que esta situación la podemos cambiar. Suponte, por ejemplo, que tienes uno de tus compañeros que toma contigo clases y dice, ¿sabes qué, Isabel? Yo tengo un almacén donde trabajo y se llama X, almacén X, ya supongamos X, en Lurín. Y entonces él te dice, ¿sabes qué? Si a ti te cobran 800, yo te voy a cobrar tanto, la mitad del servicio por eso, por esto. Te liquido, no como preliquidación, sino como gastos definitivos que vas a pagar. Entonces dice, ah, ok, bien, ¿lo puedo cambiar? Sí. Puedes cambiarlo. Se llama direccionamiento de la carga y es un derecho que está estipulado en el procedimiento de manifiestos, ¿ya? Bien, hasta acá, Isabel Alexandra, ¿has entendido la explicación? Para seguir con las demás diapositivas que pongo acá en pantalla. ¿Has entendido? Sí, muy bien, Isabel. ¿Sabes qué, Isabel? En este tema de la disposición de los almacenes, lo que importa bastante, Isabel, es comprender que la modalidad de despacho, o sea, la manera como queremos que sea atendida por aduana nuestro envío, cuando sea recepcionado aquí, ya sea anticipada o diferida, entonces determina mucho del aspecto del almacenamiento. Siguiente disposición, el DF, depósito franco. ¿Te acuerdas, Isabel, que habíamos acordado que teníamos locales en Piura, en Lima y una en Tacna? Bien, si nosotros disponemos que nuestra mercancía vaya a Tacna, entonces la Tacna es una zona franca, una zona distinta a la que está en Lima. Entonces, nosotros vamos a disponer que nuestra mercancía ingrese a un depósito franco, pero allá, en la zona de Tacna. Bien, ¿hasta aquí es entendido, Isabel? ¿Sí? Bien, ahora pasemos al tercer punto, Isabel. Un RDA. Disculpa que haya puesto el DT así, siglas, pero realmente no, no hilo a escribirlo, sino que quería que se entienda la idea. El RDA
Isabel, sucede de la siguiente manera y lo vamos a explicar en legislación, pero quiero tener un adelanto contigo en esto. Supongamos, Isabel, Alexandra, que tú y yo ya compramos los smartphones, ya van a venir a la aduana marítima del Callao, ya nuestros clientes lo están esperando, y cuando llega la carga y le comunicamos a los clientes que ya está dada la carga en la ciudad de Lima, ya la tenemos en el puerto del Callao, APM, nos comunican nuestros clientes que no tienen la plata para poder pagarnos la mercancía que llevó. O sea, ellos pagan la nacionalización. Nosotros ya hemos hecho el servicio del contrato por distribución, de darles a ellos, y ellos no nos pueden pagar. Entonces, la opción que tenemos, Isabel Alexandra, es que en ese momento tenemos que decidir, o ya saberlo anticipadamente, que lo vamos a ingresar a un régimen de depósito aduanero, y la mercancía se puede quedar máximo 12 meses. Bien, hasta aquí. ¿Se han entendido las tres explicaciones, Isabel? Depósito temporal, depósito franco y régimen de depósito aduanero. ¿Sí? Bien, Isabel, ya está. Entonces esas son las tres modalidades que tenemos para el tema de los almacenamientos y debes considerarlo. Vamos a pasar a la siguiente disposición, Isabel. La tercera disposición, Isabel, es el despacho aduanero. A ver, vamos a ver. La cuarta situación. En el despacho aduanero, Isabel, yo de manera muy particular, lo pongo aquí porque estoy considerando que, por ejemplo, cuando ya hemos pensado dónde comprar, a quién comprar, en qué medio de transporte venir, qué tipo de seguro vamos a utilizar, en qué almacén va a llegar, lo que tenemos que, en cuarto punto, decidir, Isabel, es quién lo va a atender. O sea, qué agente de aduana lo va a atender. Y las disposiciones actualmente nos permiten, Isabel, lo vamos a ver en legislación, pero voy a adelantar la palabra, nos permiten dar mandato de despacho electrónico. Quiere decir, ya no tenemos que, por ejemplo, ir a la agencia aduana para darle el mandato. Quiere decir, para que, como la mercancía nuestra vale más de $2,000, sea ella quien nos la atienda. Entonces, ya tenemos solamente por medio electrónico decidir qué agencia aduana lo trae. Entonces, pero ¿cuál es la pequeña inconveniente que vamos a tener, Isabel, Alexandra? Es que en muchos ofrecimientos que las empresas dan a través de sus portales, de sus redes sociales, ¿no? Es que debemos tener claro también aquí cuáles son los gastos y pagos que realizaremos con las agencias aduanas. En este caso, Isabel Alexandra, el plus que debemos darle a esto es si verdaderamente la empresa que vamos a elegir en el despacho aduanero realmente conozca lo que estamos trayendo. Se nos malogra, por ejemplo, ¿no? Una de nuestras mercancías, el smartphone, ¿no? O hemos omitido, por ejemplo, ya sería más claro esto, o hemos omitido un dato que necesitamos para el despacho, entonces necesitamos que sea la empresa que cuando le demos los documentos nos digan, ¿sabes qué, señor Daniel, señorita Isabel? Falta un dato, por favor. Antes de declararlo, este dato, por favor, ustedes deben dármelo. Pues si le damos a una empresa el despacho y esta empresa no conoce el tipo de mercancía, cómo se declara en aduanas, lo que nos va a generar, Isabel Alexandra, es una multa. Por eso que es importante elegir con cuidado el tema cuarto que yo mencioné en la compra-venta, que es a quién le vamos a dar la representación de nuestra importación. Bien, ¿hasta aquí todo claro, Isabel? ¿Se entendió la explicación? ¿Sí? Bien, vamos a considerar algo importante, Isabel Alexandra, que el despacho aduanero, Isabel, se puede dar de dos maneras, según el valor de compra. Cuando nuestro valor de compra es mayor a $2,000, el representante aduanero. Cuando nuestro valor de compra es menor o igual a $2,000, Isabel, código 18. Cada vez que veas en un documento de la DAN el código 10, sabrás que la compra ha sido mayor a $2,000 y quien lo va a atender es un representante aduanero, o sea, un agente de aduana. Si la compra es menor o igual a $2,000, lo va a atender o bien el servicio postal o bien el courier.
¿Ya? Vamos a ver en la siguiente diapositiva esta explicación. Ya te muestro. Listo. Me dices si le puedes visualizar la diapositiva y si tienes alguna pregunta me lo manifiestas. En la diapositiva, ¿sí? ¿Se ve? Bien, puedes visualizar, Isabel, entonces, que digo que si ves un código 10 en un documento de declaración, sabes que el valor de la compra es mayor a $2.000 y sabes quién lo atiende. Lo mismo, Isabel, va a ocurrir cuando veas el código 18, sabrás que la compra es menor o igual a $2.000 y sabes quién lo va a atender. ¿Ya? Esa sería la disposición de esta diapositiva. Eso también consideramos en la modalidad de despacho. Bien, y finalmente, algo que yo digo siempre, de manera muy particular, es que el último elemento en el que no podamos nosotros podamos cubrir nuestro despacho de compra sería la intervención de los denominados agentes económicos, quiere decir los bancos. ¿Ya? Acá vemos en pantalla la última disposición para considerar en la compra-venta. Sería la intervención de los bancos. ¿Ve la diapositiva? Ahora sí, la diapositiva, Isabel Alexandra, ya está completa. Dime si la visualizas para dar la última opinión acerca de la última fase que se muestra en pantalla. Bien, en la última fase, Isabel, una de mis opiniones principales sería que se opta por este ente que participe en nuestras importaciones. Realmente, cuando estemos seguros de que podamos tener rotación de inventarios, nuestras mercancías tengan un match, que siga identificado un mercado, y el elemento principal de esto es cuál es el monto del cobro de los intereses que van a aplicar los bancos, ¿ya? Y elegir un banco de preferencia que tenga presencia tanto en la compra, si es que va a intervenir, como aquí en el país las tasas que fija. Esto lo puedes comparar en la página comparebien.com.p, ¿ya? Ahí te dan las tasas para no estar consultándola de repente por, por web individual cada banco, sino que ahí te muestran todos los bancos y las tasas que cobran, ¿ya? Sería una forma de ver qué banco, qué tasa te conviene cuando quieras hacer una transacción del medio de pago de tus mercancías o del financiamiento, ¿sí? Bien, ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, que se llama los aspectos relevantes de los contratos en la compra-venta. Algo que debemos entender en los elementos relevantes de la compra-venta, Isabel, es que ya conocemos los aspectos que tenemos en cuenta en los contratos y ya tenemos la idea de lo que abarca la compra-venta. Entonces ahora nos queda evaluar algunas situaciones que se pueden tomar en cuenta en el momento de generarse la compra-venta y tener alguna situación inesperada. Elementos como por ejemplo, en pantalla te muestro la celebración, la cesión, la inspección y la solución de disputas como otras situaciones más adicionales. En este caso, vamos a ver el tema de la celebración del contrato. Recordemos, Isabel, que en la sesión anterior habíamos hablado que en el artículo 11, la celebración de los contratos queda sentada, ya sea de manera escrita o verbal o de alguna otra manera, y expresada por cualquier medio. Entonces tenemos resuelto el tema de la celebración. Se considera celebrado un contrato, ya sea cuando el vendedor y el comprador hayan firmado el documento, o bien si las partes no se proponen firmarlo y de alguna manera, implícitamente o tácitamente, se entiende que ya quedó confirmada la compra. Y esto se sella con el pago de los productos manifestados por el precio. El siguiente punto sería la cesión.
Ya tenemos la celebración, yo siempre la considero bajo el tema del artículo 11º de la Comisión de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? El documento que tienes en la web. En la sesión, sin embargo, el vendedor no podrá ceder el contrato, ya sea cuando el comprador y el vendedor hayan firmado un documento de contrato, o bien, si las partes no se proponen firmar el documento semejante, cuando el comprador haya aceptado por escrito la oferta. La sesión generalmente está más abocada a una parte formal, donde queramos asentar nuestras consentimiento a través de un contrato, como hemos mostrado, ¿no? Contrato de leasing, contrato factoring, contrato de agentes intermediarios, de comisiones, etcétera. La sesión es dada, más que todo, en la conformidad física de la existencia del contrato. La inspección es importante porque algo que debe tomar en cuenta, Isabel, es que no tenemos la certeza de que lo pagado es igual a lo enviado. Y eso siempre me preguntan y nos dicen a nosotros aquí en el grupo, si lo comprado será igual a lo que pago y si serán los mismos. Yo soy de la idea de trabajar siempre con un proveedor, si es la primera vez, donde te permita mayor información de los productos. Porque así como en el Facebook o en cualquier otra red social uno se permite retocar con las, con las aplicaciones y aparecer un poco más bonito de lo que ya es, los filtros, ¿no? Los filtros. Entonces, lo mismo pasa con los productos. Yo creo que usted como parte femenina, usted lo debe haber vivido, porque al elegir un colorete, al elegir una determinada prenda, le muestran un catálogo, si es que tiene una persona que le vende por catálogo. Entonces tú ves el catálogo, ves el colorete, ves los esmaltes y dices, este me gusta, este color me va. Pero Isabel, no has considerado que esa es una imagen, no es una fotografía. Por eso es que yo generalmente en en estas sesiones que a ustedes les expongo, al 90% muestro fotografías. ¿Por qué? Porque en un catálogo lo que debe imperar es lo verdadero, no el retoque. El retoque está bien, es estético, pero muchas de las páginas que nos venden a nivel internet son demasiado retocadas. Y mucha gente, cuando le han enviado el producto, manifiestan que no es como lo veían. Algunos proveedores son bien sinceros y te dicen que las imágenes no necesariamente son iguales a los envíos, son claros. Otros no te dicen nada, una forma en la imagen que él expone en su página y cuando envía tiene otra forma, entonces puede generar una situación de disputa. Por eso que el tema de la inspección antes del envío es un tema importante, ¿ya? Generalmente uno celebra esto de la duda mediante las conversaciones que podemos tener por cualquier red o correo electrónico con el proveedor. Por eso decimos, en todos los casos en los cuales se haya convenido o sea obligatorio la inspección, antes de la expedición relativa, debemos tomar en cuenta si es la calidad, si es la cantidad y por el precio pagado. El vendedor debe enviar una notificación en el caso de una empresa que pueda certificar dicha inspección de nuestra mercancía, ¿no? Se puede pagar un plus, pero yo considero que no cuando uno inicia porque incrementa el gasto y eleva el producto, disminuyendo mis márgenes de ganancia. Entonces, por tanto, yo opto que trabajemos más con fotografías, con el proveedor, que sus imágenes retocadas, ¿no? Es un tema de la inspección. Y por último, tenemos la solución de disputa. ¿Qué pasa cuando no estamos de acuerdo? O sea, yo le pagué y no llega el pedido. Yo le digo, oye, ¿qué pasa? No llega el pedido. ¿Cuándo va a llegar? No me responde. O me dice que pronto llegará. Ya te lo envié, mira. Miramos el seguimiento, preguntamos a la aerolínea, a la nave, y efectivamente, pero por situaciones inherentes a él, entonces debemos considerar por eso el tema del itinerario y la ruta. Bien, Isabel, Alexandra, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta o duda, por favor? Me lo escribes por el chat para verlo, ¿ya? Hasta aquí. Entonces, estamos llegando al término de esta sesión de compra-venta y contratos, ¿de acuerdo? Si tienes alguna duda, me lo dices, ya porque damos término entonces a la sesión del contrato y la compra-venta. Si algún punto recuerda de todo lo de que hemos expuesto, dímelo para poderte explicar, ¿sí?
Bien, Isabel, entonces hemos concluido en esta hora la sesión de contratos y compra-venta. Bien, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a otra sesión, Isabel, Alexandra. Vamos a pasar a la sesión de transporte. Vamos a dar inicio en este módulo a la sesión del transporte, ¿sí? Dame un minuto o menos para para poner en pantalla la siguiente diapositiva. El siguiente tema de la sesión se denomina transporte internacional. ¿Ya? Pero vamos a estar mirando, tomando en cuenta que estamos tomando en cuenta del módulo en general que se llama operatoria. Bien, entonces voy a poner la siguiente diapositiva y me dice si puede verla, ¿ya? Ya, la siguiente clase se llama Transportes Internacional en este módulo que tenemos que se llama Operatoria. La siguiente sesión se denomina Transporte. Bien, Isabel, está en pantalla la diapositiva y me dice si puedes visualizarla. Bien, Isabel, entonces vamos a hablar ahora del transporte. En este tema voy a hablar de manera un poco más amplia, tomando en cuenta muchos aspectos, Isabel. Por ejemplo, el transporte en infraestructura, el transporte en modalidad, el transporte en el mercado, el transporte en la compra-venta, o sea, son varios aspectos, ¿ya? Voy a puntualizar algunos aspectos donde hay más énfasis y otros no. Entonces vamos a dar inicio entonces a esta siguiente sesión que se denomina la sesión del transporte internacional. Entonces ya hemos hablado de organismos, ya hemos hablado entonces de contrato y compra-venta, ahora nos toca transporte. Vamos a ver el preámbulo, ¿sí? El transporte se puede definir como el medio de comunicación físico que en una de sus distintas aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Marítimo, aéreo, terrestre, en el medio geográfico, sirve de nexo para que las empresas y personas, así como a las mercancías, se suscite el intercambio a través de la actividad del comercio. Recuerda que tenemos comercio exterior y comercio internacional. Entonces, el siguiente punto es transporte y actividad. El transporte no se demanda, Isabel, como una actividad final. La mayoría piensa, pues compro el producto y eso es todo lo más importante. No. Nosotros comprendemos que el transporte, por la actividad que nos vincula, que es el flete, en los tributos incrementa el pago. Entonces, sino como un medio para satisfacer otra necesidad. La revolución industrial no hubiera podido prosperar sin el transcurso, sin el concurso y el desarrollo del transporte, ¿no? Un país desarrolla más porque su sistema logístico es más eficiente. Por ejemplo, si yo quiero producir vehículos, es evidente que de repente no tengo algún insumo material. Entonces haremos uso de la cadena de distribución, de la cadena de suministro. Entonces necesito transportes. La tecnología y el transporte no habrían logrado desarrollarse sin el concurso o la participación del transporte. Por eso que todo hecho en el mundo se debe, en cierta manera, a la importancia y al dominio que tengamos sobre el transporte. En el caso peruano, transporte, por ejemplo, lo queremos ver de una manera más puntual. ¿Cómo es posible vacunar a miles de peruanos? Bueno, lo fácil es pagar, porque el Estado peruano tiene bonos soberanos, tiene plata, vende oro por todos lados en el mundo, tiene cobre, permite que las mineras le dejen los canon, entonces, plata hay. El problema es la adquisición. ¿Por qué? Porque así como estamos viendo en la sesión anterior, Isabel, de que la mercancía dispone que cuando compramos el envío, el seguro, ¿no? ¿Dónde llegan? Lo mismo, el Estado, en el caso de las vacunas, también. Entonces, el transporte es esencial. ¿Cuál es el problema esencial en el transporte en un país? Que no lo tengamos, Isabel. Que no tengamos medio propio. Que no tengamos aerolíneas propias en el país, propias del país. Que no tengamos ni una nave propia del país. Entonces, esos elementos casi nunca se mencionan, pero en verdad son importantes. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas en taxi, no es lo mismo que tú vayas todos los días en metropolitano, tren, combi, mototaxi, bicicleta, skateboard, patineta,
que tener tu propio medio de transporte para que tú, en el ámbito de la ruta que elijas, puedes tomar cualquier ruta, cualquier cambio, cualquier disposición. Puedes llevar de repente un poco más de carga sin que te salga más caro. Puedes ahorrar tiempo. Lo mismo ocurre en el transporte y la actividad, Isabel. Si el país no demanda su propio medio de transporte, siempre tendrá la dependencia de otros. Y entonces esta situación afecta a todos, a los que exportamos, importamos y a los que trabajamos en el medio del comercio. La dependencia de que no tengamos medios propios. Entonces, no solo es un aspecto académico y pedagógico hablar del transporte, porque todo el mundo puede encontrar la definición de transporte, pero en esta sesión tenemos que ser realistas con el tema de que no tenemos transporte. Es un tema que nos surge. Esto ha pasado, por ejemplo, te has dado cuenta que con el COVID las mercancías se incrementaron por el flete. Los fletes estaban caros, llegaron a $10,000, $8,000, $5,000 cuando la mercancía valían $2,000. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los países en el mundo no tenían disposiciones de propios medios de transporte. Entonces, voy a publicarlo también, eso sí, en la siguiente clase me comprometo a dar una opinión de que cuál fue la conducta de los transportistas en medio del oportunismo que ha habido con el COVID, que es algo que pagan de alguna manera las consecuencias de no tener medios, los que importamos, los que exportamos, ¿de acuerdo? Eso es un elemento importante de la actividad. Y el COVID nos ha demostrado esto. Pero una empresa que ha sabido salir adelante en el ámbito de no solamente vender online productos de calidad y de crecimiento del patrimonio del señor Jeff Bezos de Amazon, es que la dependencia y la pelea que tenía con Donald Trump le permitió entender que no podía depender de un país. Sí, Isabel Alexandra, correcto. Mira la huelga que hicieron los transportistas. Se evidenció la subida de precios en el Perú. Sí, incrementó muy bien, pero también nos dimos cuenta, Isabel Alexandra, que, por ejemplo, si los transportistas siguen en huelga y en el bloqueo, las cosas empezaron a subir. El pollo, el arroz, el azúcar, empezó a subir. ¿Por qué? Porque Lima no tiene chacras. Claro, muy bien. Cuando tú querías que te envíen, no había medio, ¿no? No había medio de transporte, muy bien. Es una situación seria. Sí. El tema logístico es muy importante porque el tema logístico, Isabel, está vinculado al transporte. Sí, no había porque no estábamos preparados. Mira, no había un protocolo. Si no hay un protocolo interno en el país, mucho menos la visión del transporte. Eso es gravoso. Para quien importa, le preocupa que no haya un medio propio. Para el que exporta, peor aún. No sabe el cómo, el cuándo y el dónde. Depende mucho si hay espacio en la nave. Si no hay y te quedas con tus mercancías que son perecibles, puedes tener una demanda de parte de la otra empresa a nivel internacional por no cumplir los plazos. Entonces, el contrato de compra-venta se hace eficiente solo si tiene de la mano el manejo de la logística del transporte. Solamente es posible de esa manera. No hay otra forma. Veamos la siguiente diapositiva. Ahí te pongo una noticia que se publicó en la red social. Ya, Isabel, me dice si puedes visualizar la información, ¿sí? Le he puesto en Zoom. Por ejemplo, este hecho ocurrió, ha sido publicado un 24 de enero en una web donde dice, el buque de Maersk pierde 750 contenedores. AP Moller, Maersk, mira, Maersk, la que tiene el 17% del mercado, ha confirmado que uno de sus portacontenedores, el Maersk S, perdió aproximadamente contenedores en el Pacífico Norte el 16 de enero del año 2021. Suponte, Isabel, que nosotros no hubiésemos tomado ningún seguro de la compañía, ni de Incoter, ni de póliza, y optemos por el seguro de tabla de la aduana. ¿Qué hubiese pasado con nuestras mercancías en este caso? ¿Tú qué piensas, Isabel? A ver tu opinión. ¿Qué pasa si no optamos por un seguro y dejamos el seguro de tabla de la aduana? ¿Qué hubiera pasado con nuestra mercancía?
Correcto, Isabel, se pierde. Porque sabemos que la tabla de aduana no es un seguro, es una variable que solo sirve para sacar la base imponible. Dice, en un comunicado, el transportista dijo que el buque de 13.000 teus, o sea, 13.100 teus, o sea, 13.100 contenedores, experimentó marejada mientras viajaba entre el puerto chino de Xiamen y los Estados Unidos de Los Ángeles. Entonces, estas situaciones, Isabel, hacen tener en cuenta que hay que conocer la ruta y la frecuencia. Sí, correcto. Las mercancías se pueden perder. Si son perecibles, Isabel, perderíamos mucho. Si son mercancías por entregar por contrato de distribución, vamos a tener demoras y vamos a tener penalidades que pagarles con quienes hicimos el acuerdo en el contrato, porque los contratos se cumplen al ser pactados, Isabel. Ya, esta es una información importante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora hablemos del transporte y los Incoterm. Sí hemos hecho clase Incoterm juntos, ¿no? Ajá. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Nosotros recordamos que los Incoterm son términos de entrega, pero ahora veamos la diapositiva. ¿Cuál es el vínculo de transporte de los Incoterm? En la diapositiva podemos ver que los Incoterm cumplen un elemento determinante en el precio. A precio SBOR vale tanto y a precio DDP vale tanto. Y esto se incrementa debido a la situación logística que nosotros nos proponemos. Por ejemplo, si compro en Free Carrier es un precio, si compro en FOB otro precio, si pago en términos ZIP otro precio. Entonces vemos que el precio incrementa, lo que hace que el valor también se dé. Pero el transporte, ¿cuál es su papel de transporte? El papel de transporte, según la diapositiva, es que si compro en SBOR, para moverlo al puerto, me cobran Pickup Inland Freight. Si lo llevo en Free Carrier, tengo que saber qué transportista me va a cobrar el tema del flete interno. Cuando llega al puerto, la situación de que el contenedor suba a la nave o aeronave lleva procesos como la estiva y la consolidación y la carga. Cuando la nave está en tránsito, se va a considerar si la mercancía en el tránsito internacional es perecible, peligrosa, de gran volumen. Cuando llega al puerto, se realiza la desestiva, la descarga. Una vez que está en el puerto, si no hemos elegido, por ejemplo, punto de llegada, y hemos elegido que sea conducción al almacén, nos van a cobrar la conducción y la permanencia en el almacén. Y finalmente, nosotros tenemos que ir, Isabel, con nuestro furgón o camión para sacarlo del almacén donde se encuentra en Lima y llevarlo hasta los almacenes de nuestra empresa. Entonces vemos que el transporte es un elemento influyente en el Incoterm, ¿ya? Que silenciosamente pasa a ser percibido, pero su papel juega un elemento importante para la determinación de los gastos y pagos. Vamos a ver a continuación, Isabel, el itinerario que realiza un medio de transporte en el documento, lo vamos a ver, ¿ya? Voy a pasar a la siguiente diapositiva y me dices si lo visualizas. ¿Lo puedes visualizar, Isabel? La diapositiva. ¿Puedes mirar? ¿Puedes verlo? Ya, mira, Isabel, tenemos el Incoterm pactado. Mira, ahí está en pantalla, dice CIP. Entonces, como hemos llevado la clase nosotros de Incoterm, sabemos que esta Incoterm es polivalente. Quiere decir que utiliza el medio marítimo como el aéreo. Ahora miremos. Si hemos comprado en España, por ejemplo, una mercancía, puede dar la ocurrencia siguiente. Dos maneras, Isabel.
que tengamos vuelo directo, que de Perú salga y en vuelo directo, que son 16, 12 horas de vuelo, 12 horas de Lima a España, 12 horas de vuelo, 12 horas. Si voy a Francia, 16 horas. Pero puede pasar eso a mí en la línea de pasajeros. Pero en la línea de carga, generalmente la mercancía puede estar recogiendo carga consolidada, o sea, carga agrupada, que espera en ruta de esta aerolínea American Airlines, ahí está el nombre, donde salió de Madrid, España, y llega a Miami, Florida, y luego de Miami, Florida, se conduce hasta Lima. Entonces, siempre es bueno lo que te decía en la diapositiva anterior de la sesión, de que debemos tener en cuenta la frecuencia, el itinerario y la ruta del medio de transporte. ¿Ya? Este es un elemento importante. ¿Por qué? Porque entre Madrid y Miami no nos interesa mucho la distancia. Lo que nos interesa, Isabel Alexandra, es que no cambie de aeronave. Por ejemplo, puede salir en el vuelo 415 y llega a Miami y cambia la nave de nave y se va en el vuelo 402. La misma empresa, American Airlines, está bien. Pero ¿qué está pasando, Isabel? Que nosotros nos han dado una información, la empresa American Airlines, de que sale nuestra mercancía y nosotros estamos haciendo seguimiento al vuelo de una nave. Y a veces olvidamos, a algunos se les pasa, de que las naves cuando hacen esta ruta en tránsitos cambian de número de vuelo y por tanto la información se puede perder, haciendo creer a la mayoría que la mercancía todavía no llega o no ha salido, ¿ya? Este es un dato importante que se debe tener en cuenta en el seguimiento que hagamos a nuestras mercancías. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, Isabel. En la siguiente diapositiva vayamos a la parte pedagógica, medios y modo de transporte. Lo he mencionado en la sesión de compra-venta, pero vamos a ver algunos que de repente silenciosamente no se toman en cuenta. Tenemos los siguientes. Medio ferroviario, en el Perú sí lo vemos, pero no como mercancías, sino como mercaderías. Terrestre, un montón. Acuáticos, marítimos, sí, aéreo también, pero lo que no consideramos es el siguiente, ductos. El Perú exporta minerales y exporta energía eléctrica. Entonces, también consideremos que son otros medios los que deben tomarse en cuenta en esta situación. Y se llaman los medios como verticales, tuberías y otros medios que de repente en el Perú no se cumplen, como por ejemplo el medio fluvial y el medio lacustre. Hablo estrictamente en esta diapositiva a modo general, pero si queremos cumplir la disposición de nuestro estudio basado en las mercancías, no tenemos transporte de mercancías en medios fluviales y lacustres ni ferroviarios, ¿de acuerdo? Pero si hablamos en el contexto del comercio, como mercaderías, productos, sí. Fluvial y lacustre en el Perú sí se da. El tema de tuberías también, pero en el contexto del comercio de mercancías, no, no tenemos. Ahora veamos entonces el transporte marítimo. ¿Ya? Vamos a dar pinceladas pedagógicas para luego entrar a temas un poquito más informados. En la diapositiva Isabel se muestra, por ejemplo, de manera pedagógica, educativa, digo, ¿es el medio de transporte más económico? No, en el COVID nos demostró que fue el peor medio, más alto que el aéreo, pues la demanda y la exigencia fue tan alta que los fletes incrementaron tanto que la gente empezó a buscar otros medios, ya menos el marítimo, para enviar las mercancías. Y peor aún, si ya estaban las condiciones pactadas como la salida, las mercancías tuvieron enormes retrasos de incluso hasta 2 meses. Mercancías casi perdieron el derecho del comercio internacional. Pero el transporte marítimo gira en torno a los países que tienen mar.
Pensemos en Bolivia y los Incoterm. ¿Podían considerar Incoterm término C? No, porque Bolivia no conoce el mar. Solo trabajaría con términos E y términos D, pero no con términos C, que son los Incoterm de medio marítimo. Por ejemplo, característica, gran capacidad, sí es verdad. Hemos visto en la sesión de compra-venta la capacidad media en teus de lo que puede traer un barco, portacontenedor, graneles, etc. ¿Son flexibles? Sí. Pues justamente de eso depende el transbordo. Si el puerto de acá no tiene tanta capacidad para ingresar, opta por otra nave. Precios competitivos, no. Muchas empresas especializadas en el análisis del COVID en el transporte, entonces han convenido en pensar el monopolio y el tema mercantilista que los transportistas han aplicado en la situación del COVID. ¿Servicios de amplia oferta? No. En el Perú, en el año 2019, Indecopi sancionó a las empresas de transporte marítimo por concertación de fletes. O sea, si tú ibas a una empresa X, transporte, flete 1000. Ibas a la siguiente, 1000. Ibas a la otra, 1000. Entonces, es lo mismo que pasó en el Perú con las farmacias que concertaron precios, con el papel higiénico y con otros productos que en el Perú fueron sancionados por Indecopi por la denominada concertación de precios, ¿ya? Y eso ocurrió también en el transporte en el Perú. Ahora, versatilidad, sí. Vamos a ver más adelante. Vamos a empezar lo siguiente, Isabel. En la sesión anterior hablamos de smartphone, ¿no? Habíamos hablado de que compramos smartphone y lo deseamos enviar por medio marítimo. Ahora, hay que considerar algo importante, Isabel. En el medio marítimo, las cosas no viajan como en piscina o en película donde el mar no se mueve. El mar genera tumbos, olas, cuya cresta puede medir 20 metros a más. Entonces, si la mercancía está condicionada con otras mercancías, el embate de las olas del movimiento y en la información que he puesto iniciando esta sesión, nos dimos cuenta que una nave fue embatida y 750 contenedores cayeron al mar. Imagínate que la nuestra hubiese sido esa. Entonces, la versatilidad implica que también tengamos que elegir el medio de transporte adecuado. Supongamos, compramos una torta y tenemos que llevarla a un cliente. Y que sea una torta de 3 pisos. No la vamos a poner, pues, no nos vamos a ir en un metropolitano, ¿no? Nadie va a respetar la cola. En un bus, en una combi, donde la combi para en medio, aquí en el Perú es la mitad de la cuarta línea, los baches para él son parte de la aventura en el tránsito hacia un lugar. Los baches nos cogemos viendo los asientos para no sufrir el embate de golpearnos la cabeza y al momento de sentarnos caer sobre lo mismo. Entonces, ciertamente nuestra mercadería sufriría un daño. Entonces, cuando nosotros compramos mercancías, pensamos en algo importante. Entonces, pensamos en algo importante, que tenemos que elegir también, ahora en esta sesión, el medio de transporte adecuado a nuestra mercancía. Un smartphone tiene un giroscopio. Un smartphone actualmente permite medir el tiempo y la temperatura. Tú dejas un smartphone en una mesa, en un lugar caliente, se calienta sin estar conectado. Permite entonces, tiene sensómetro. Entonces, es importante elegir correctamente el medio de transporte. Más adelante estoy tratando este tema con profundidad, ¿ya? Ahí vemos, naves y ámbitos. Entonces, podemos decir, concluyendo, que existe una nave para cada ámbito en general. Me dice si la diapositiva puedes verla, Isabel, para hacerle un zoom, ¿ya? Para ir hablando de cada tema. Bien, voy a darle un zoom para ver. Tenemos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, Isabel, a manera general, ¿ya? Naves y ámbitos. Tenemos naves remolcadoras, buques especializados en el apoyo de maniobras de otras embarcaciones. Tenemos naves auxiliares, auxiliar en la acuicultura, auxiliar para el tránsito de los prácticos. El practicaje es una situación en la que si un medio de transporte ingresa al país,
El práctico es la que ingresa a la nave, ayudándola a poder ir hacia el amarradero o el muelle correctamente. Tenemos los buques o las naves draga, diseñadas para el dragado de ríos, bahías, se quiere decir para darle mayor profundidad para que otras naves puedan ingresar. Tenemos naves, por ejemplo, de transbordo, son buques de pasajeros, dice la diapositiva. Es un buque que transporta pasajeros y vehículos en distancias relativamente cortas, pero hay naves especializadas también para vehículos. La siguiente, por ejemplo, perdón, me pasó la diapositiva, vamos a ver acá, me salté la diapositiva normalmente. A ver, ya. Voy a retroceder acá porque me salté. A ver, discúlpame si me ha salteado la diapositiva porque moví algo que no debía. Ya, continúo entonces acá. Vemos acá, por ejemplo, naves que transportan mercancías químicas, todo tipo de transporte de productos químicos que suelen ser utilizados muchas veces por las industrias petroquímicas, las industrias vinculadas en temas a las curtiembres, etc. ¿no? Así incluso en las telas, estas empresas llamadas buques para carga de químicos también están involucradas, buques bulk carrier, asociadas por el gran tamaño, identificadas especialmente con la carga graneles, las naves portacontenedores, las naves petroleras. Entonces, lo que estamos viendo a continuación, Isabel, son naves que en sus distintos ámbitos de aplicación existen una nave para cada tipo de ámbito internacional, ¿no? Pero nosotros en esta sesión debemos centrarnos especialmente en las naves vinculadas al tráfico de mercancías. Entonces, voy a comentar lo que he escrito. A primer vistazo y desde el exterior, todos los buques pueden parecer iguales, pero analizando los detalles de la cubierta del interior, descubrimos que hay tipos diferentes. Entonces, la cubierta de los buques tanques está ocupada por un laberinto de tuberías, por ejemplo, mientras que algunos buques gaseros tienen unas cápsulas semiesféricas y si vemos pilas de cajas rectangulares, se trata de naves portacontenedores. Los graneleros tienen grandes aberturas llamadas escotillas para posibilitar el acceso de la carga y los buques de pasajeros necesitan instalaciones interiores para alojar a dichos partícipes del viaje. El proyecto de todos estos buques ha evolucionado durante los siglos para adaptarse lo mejor posible a las necesidades. Por eso, Isabel, es que hablamos del tema de la versatilidad. Y hasta este tema es importante en el momento de elegir una nave que directamente se vincule para que pueda traer nuestra mercancía en las óptimas condiciones. Voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de transporte aéreo de manera general, para luego hablar de una manera más puntual, sobre todo en los temas de las mercancías. El transporte aéreo es el traslado en el que una aeronave traslada una mercancía de un país a otro utilizando el medio aéreo. La distancia que recorre es mucho menor que la distancia que toman las naves. Pero un elemento que tienes que tomar en cuenta es que las aerolíneas toman estándares de seguridad muy estrictos en comparación a los transportes. No quiero decir que el transporte sea menor la seguridad, sino que han habido eventos, como por ejemplo del 11 de septiembre en Estados Unidos, donde el atentado se perpetró con transportes aéreos, lo que hizo entonces que la seguridad internacional aérea considerase la mayor seguridad en el transporte de mercancía como de pasajeros. Por eso podemos decir que la carga aérea se embarca en aviones de pasajeros junto con el equipaje, en aviones híbridos con compartimentos especiales. Entonces consideramos que hay aviones estrictamente para mercancías y aviones estrictamente para pasajeros. Pero en esta situación vamos a ver qué tipo de aeronaves se vinculan con nuestra actividad. Pongo a disposición la siguiente diapositiva para que puedas verla. Me dice si puedes visualizarla, Isabel, ¿sí?
Puedes ver en pantalla, Isabel, por ejemplo, que la diapositiva te muestra de manera muy pedagógica que hay aviones comerciales, hay aviones de carga y hay aviones militares. Nosotros, yo he comentado en esta sesión que hay veces los pasajeros viajan con la carga en los pies y hay aviones enteramente sin pasajeros que se llaman aviones de carga. Entonces, vamos a ver algunas disposiciones sobre ese tema. En pantalla te muestro, por ejemplo, que existen diferentes tipos de naves cargueras. Airbus 319, Airbus 330 y Airbus Boeing 377, de las películas siempre de los atentados, Boeing 777, Boeing 747, Boeing 747-400, Boeing 747 Freight. Entonces vemos que existen modelos de nave y que dichos modelos de nave, las condiciones de capacidad también es importante. Este aspecto es muy poco visto muchas veces por las personas que compran. Ya elegimos la empresa, Isabel, ya elegimos por dónde ingresa, pero a veces podemos descuidar el tema de la capacidad de la nave. No sé si te ha pasado acá en el Perú, pero hay empresas de transporte terrestre que tienen una determinada capacidad para carga cuando viajamos de manera interprovincial, ¿no? Entonces, es importante también determinar la capacidad. Por ejemplo, en Airbus 319, tu capacidad de carga es 1.5 toneladas. En el Airbus 330 y 330, la capacidad de carga es de 18 toneladas. Y así, vemos entonces que cada aeronave conlleva una determinada capacidad de recepción de mercancías en el tema aéreo. Miremos otra diapositiva ahora, la del transporte. En el transporte terrestre, consideramos lo siguiente: el transporte terrestre es el que se realiza a través de la superficie terrestre, pero generalmente vinculado a los vehículos, en el cual existen diferentes tipos de vehículos. Entonces, hay que considerar también dentro de ellos la capacidad que tienen de la recepción de los vehículos. Siguiente diapositiva, el ferroviario. Aunque en el Perú no se desarrolla con efectividad el tema de sobre las mercancías, el transporte ferroviario ha permitido entender, Isabel, que está considerado dentro de los polivalentes. En algunos países, por ejemplo, en frontera en Europa, el transporte ferroviario es un elemento importante. Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, la ruta de la seda de China, que inició hace aproximadamente 8 años en Europa y que fue buscando contratos internacionales con los demás países para el cumplimiento logístico de la famosa ruta de la seda, China hizo una gran red de transporte ferroviario que va desde España hasta China, permitiéndote qué cosa, que no solamente elijas un medio aéreo, un medio marítimo, sino que tengas la posibilidad de que en el transporte terrestre de vehículos, las mercancías se detienen por los denominados control semáforo. No sé si te has dado cuenta que aquí en el Perú, por ejemplo, cuando pasa un tren ferroviario, y ese es el tren que cruza por la avenida Argentina, una avenida congestionada, la avenida Universitaria, al tren no lo tiene un semáforo. Lo que tiene el semáforo es a los vehículos de carga pesada o carga ligera, pero al tren no lo detiene, lo que hace que el tren cumpla efectivamente la ruta y el tiempo efectivo. Bueno, no hablo del tren específico de pasajeros que cubre la ruta Cono Villa de Salvador, ¿no? De San Juan de Lurigancho, Villa de Salvador, no. No me estoy refiriendo a ese tipo de medio, me estoy refiriendo a aquel que cruza por las avenidas, creo que llega al centro de Lima, cruza por la paralela de la Panamericana, ¿no? La paralela de la Panamericana, cruza la Unión Universitaria, la Avenida Argentina. Ese medio de transporte lleva minerales generalmente, llegan hasta Chosica, Ñaña, si no me equivoco. Entonces, este medio de transporte no lo detiene el semáforo. Entonces, China vio la oportunidad de que el transporte de mercancías sea así. Bueno, no lo he publicado acá, pero voy a tratar de pegar, estoy anotando, para poder ver que la empresa MER, por ejemplo, que es una empresa dedicada al transporte marítimo, se vio obligada a que las mercancías en tiempo COVID, como los puertos se saturaron, crease en China, junto con el país, una red ferroviaria
que pueda mover las cargas logísticamente hacia otro puerto de salida de menor tráfico para cumplir el tiempo de disposición de envío, ¿ya? Ese fue un caso que ha ocurrido y voy a ubicar la información para pegarla en las diapositivas para que veamos algunos cambios que se dan en el mundo. Y tenemos el transporte que se visualiza mejor y se conoce a través del comercio de mercaderías, pero no a través del comercio de mercancías. Pero lo pongo porque en otros países del mundo el transporte lacustre y el transporte fluvial se cubre con mayor efectividad. Transporte fluvial manifestada por a través de los medios interiores, porque la disposición de los medios de transporte le dice vías interiores, entonces cubre su tránsito a través de los ríos. En el Perú no tenemos una nave portacontenedores como vemos en la foto, que puede recorrer esta travesía a través de los ríos. Tenemos cuencas muy grandes en el Perú, sí, es verdad, hay cuencas como la del Marañón, el Mantaro, el Amazonas, pero no estoy seguro o enterado, bueno, hasta el día de hoy, de que haya habido un barco portacontenedores cruzando por estas vías, ¿no? Lo que sí sé es que hay ferries para el transporte de pasajeros y para cruzar algunos bananos, algunas cosas de transporte local entre las localidades afluentes a los ríos acá en el Perú. El lacustre, pongo la totora porque es lo que más emblemáticamente se ve en el Perú, ¿no? La gente moviéndose en totora, ¿no? En esta gran totora que los paracas también se movieron, según la historia que leí. Entonces vemos que este transporte no se visualiza aquí en el Perú, pero es posible llegar porque tenemos todos los medios en el Perú: aéreo, marítimo, ferroviario, lacustre y fluvial. Todos. El único problema es que no hemos desarrollado la política logística de aprovechar todos los 5 hemisferios logísticos que tenemos. Ahora sí, vamos a entrar al tema de tipo de naves. Bien, Isabel, vamos a ver el siguiente tema, se llama tipos de naves. Vamos a ver, en la diapositiva anterior te mostré que habían tipos de naves y ámbitos. Aquí ya no me voy a centrar en cualquier ámbito, no voy a hablar del ámbito del crucero. Me voy a centrar entonces en el ámbito donde las disposiciones de las naves cumplen con las mercancías. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Por ejemplo, si hablamos de mercancías, Isabel, debemos considerar lo siguiente. Hay naves portacontenedores, naves de carga granel, carga general, naves tanque y etc. Voy a mencionar este tema porque es importante identificarlas y permitirnos la opción que te dije del comienzo, tanto en la sección de compra-venta como en esta sesión. El tema de que elijamos, según nuestras mercancías, un vínculo directo con su propio medio de transporte más conveniente. Veamos el primero. Nave portacontenedor. Los portacontenedores se proyectan para adaptarse a contenedores, cuyas dimensiones, Isabel Alexandra, podían ser de 20, 40 y según la modalidad, flat rat, open top, ¿no? Son tipos de contenedores. Entonces, se adaptan a contenedores de dimensiones normalizadas, dividiéndose en bodegas en miles de espacios de slot mediante guías celulares que permiten una especie de rompecabezas que te permiten entonces establecer ordenadamente a las mercancías con el tema del plano de la estiva. Nosotros ubicamos, ordenamos nuestras mercancías dentro de los contenedores y las naves portacontenedores ordenan según el plano de requerimiento de estiva cómo van a ir acomodadas, ¿no? Porque estamos hablando de carga muerta versus carga viva. La capacidad de transporte para estos buques se mide en unidades que te había comentado en la sesión anterior, cuando analizamos las naves año 2021, por una unidad de medida que se llama el TEU. El TEU representa un contenedor de 20 pies, un contenedor medianamente
pequeño que de repente puedes haber visualizado cuando has transitado camino al aeropuerto, la avenida Elmer Fosse, Argentina, Gambetta, la carretera Ventanilla, la carretera Central, la carretera Atex. Por ahí siempre vemos un camión llevando un contenedor. Entonces, generalmente, si decimos que un buque tiene 10.000 TEUs, queremos decir que tiene 10.000 contenedores de 20 pies, ¿ya? La siguiente diapositiva es las naves graneleras o bulk carrier. Los graneleros se transportan graneles. Los graneles de Isabel son tipos de carga. Hay tipo de carga general y tipo de carga granel. Entonces, si queremos hablar de mercancías vinculadas a graneles, pensemos en naves graneleras. A veces llamados las bestias de carga del negocio marítimo, estos buques se proyectan para transportar siempre económicamente y con seguridad todo tipo de carga seca a granel, como minerales de hierro, carbón, grano. Son fácilmente reconocibles por las grandes escotillas con forma de cajas sobre la cubierta y pueden variar mucho de tamaño, desde pequeños costeros hasta de 500 toneladas, pasando los Panamax, por ejemplo, a las 70.000 toneladas de carga. Y hay otras que han salido, por ejemplo, ¿no? Brasil es uno de los países que crea las naves más grandes de capacidad de minerales y graneleros, por ejemplo, ¿no? Es un país colindante con Perú que tienen la capacidad de producir tanques, de producir aviones y producir naves de este tipo, naves de carga de minerales y las naves graneleras, ¿ya? El Valemax, por ejemplo, es la nave, una de las naves de gran capacidad que tiene la industria de Brasil de haber creado, ¿no? Carga de minerales. Eso es lo que yo decía justamente en equivalente al país llamado Perú, en el que un país colindante con otro hace una gran diferencia en su economía cuando éste tiene la capacidad de manejar logísticamente sus propios medios de transporte. Naves de carga general. Pero vamos a diferenciarla del aporte de contenedores, porque justamente a veces la mayoría de nuestras cargas vienen en carga general. Hablemos de la carga general. La carga general puede ser las que vienen en, por ejemplo, en pallets o en contenedores. Pero acá hablamos de una nave de carga general. El nombre de estos buques suele inducir a un error de pensar que se trata de buques para cargas muy simples, cuando en realidad exactamente es lo contrario. Se trata de buques extremadamente adaptables y flexibles que por ello pueden transportar prácticamente cualquier clase de carga, desde carriles del tren hasta productos agrícolas, hasta los productos más simples como celulares. Una nota característica de estos buques es que normalmente disponen de sus propios medios de carga, por ejemplo, las grúas, para poderle dar de una manera una versatilidad. ¿Te acuerdas la palabra que habíamos dicho en el tema de las características del transporte marítimo? Había versatilidad, funcionalidad. Entonces, esto le permite que si un muelle depende de la capacidad de respuesta que tienen con sus grúas pórticas, entonces estas naves tienen la capacidad de adaptar su propia descarga sin la necesidad del servicio que operan los puertos para descargar las mercancías. Siguiente sesión, vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver la evolución. Había comentado yo en el inicio que un tema importante era la evolución de las naves. Vamos a ver una diapositiva para darnos cuenta entonces de que yo te decía, perdón, mencionaba que la evolución de las naves es importante tener en cuenta, y el país, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Me dice si puedes previsualizar la diapositiva, y he contado, por ejemplo, del año 68 hasta el año 2018 la evolución de los contenedores. Me dice si puedes visualizar para luego darle un zoom. Ah, Johnny Farfán, muy buenas noches, recién te puedo visualizar, no te había visualizado. Johnny, voy a poner la asistencia ya, porque ya casi estamos al término de la sesión, y si no veo a la lista de participantes, no te hubiera podido tomar la asistencia correctamente, ¿sí? Dame un minuto, me dice Johnny Farfán si puedes visualizar la diapositiva, y lo mismo le planteo a Isabel, si la pueden visualizar. ¿Ya, Johnny?
La sugerencia, por favor, es que cuando ingresen, me digan a través del chat que han podido ingresar para yo poner la asistencia, ¿sí? Porque si hubiera cerrado la sesión, Johnny, no me hubiese dado cuenta que estabas dentro de la sesión, ¿ya? Voy a ponerte la asistencia, Johnny, de una vez. No se olviden, por favor, de pasarme siempre la voz de que han entrado a la sesión, ¿ya? Ya, Johnny, listo. Bienvenido. No me había dado cuenta de tu participación. Bien, yo hablaba a Isabel como si estuviera con Isabel en la sesión, porque con Isabel hemos iniciado la sesión. Ya. Entonces, como pueden previsualizar en la diapositiva, la evolución de transporte es importante. Entonces, no dejemos de lado nosotros que las mercancías viajen de alguna manera al azar las empresas transportistas. Preguntemos, ¿no? Oye, ¿en qué nave va a viajar? Quiero saber por si acaso. Y te preguntan, no, no es necesario, perdón. El flete es un contrato de transporte. Un contrato en el que si ocurre una situación como ocurrió con MERS el 24 de enero de este año, entonces podrías darte una situación de indemnización. Porque de repente, si la transportó tu carga en una nave general y no en una nave por recontenedores, pues están incumpliendo la disposición que dice el contrato de fletes. ¿Ya? Es un elemento importante que la mayoría obvia. Mejor dicho, hay que buscar problemas donde no lo hay para poder entonces ganar una batalla legal. Vemos la evolución. Año 68, la capacidad era 1530 teus. En el año 72, 2950 teus. En el año 80, 4100 teus. En el año 84, 1600 teus, 4600. En el año 96, 6400 teus. En el 97, MERS aparece nuevamente con 8000 teus. En el 2002 aparece MER otra vez con 8.900 teus. Vuelve a aparecer en el 2003 MER con 9.000 teus. MER en el 2005 vuelve a crear una nave de mayor capacidad de 10.000 teus. Y MER sigue en la nave ENMA, es la más conocida en el mundo, en el 2006 con 11.000 teus. En el 2012 aparece CMA, compitiendo la MER con una capacidad de 16.000 teus. MERS en el año 2013 reaparece con 18.270 teus. 2014-2015, otras empresas como la Mediterránea aparecen con 19.000 teus y de ahí en adelante, en el año 2018, ya las empresas empiezan a crear barcos de mayor capacidad de carga. ¿Por qué? Porque es tanta la demanda que se tiene de mercancías que el tráfico, cuando vemos en mapa, es enorme. Entonces se necesita, ya no naves, es lo que ha dicho China, se necesitan mejores puertos y mejor desarrollo logístico. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, Johnny? ¿Hasta acá alguna pregunta, Isabel Alexandra? ¿Alguna pregunta? Johnny, hemos iniciado la sesión de transportes, ¿ya? Hemos concluido hoy día la sesión de contratos y compra-venta, ¿ya? Bien, bien, entonces nos estamos viendo, Johnny, y nos estamos viendo Isabel Alexandra, ya hasta el día lunes. Muy bien, Johnny, gracias. No sabía de qué hora habías ingresado, ¿sí? Por si acaso lo recalcaba. Y estamos entonces viéndonos ya el día lunes para avanzar con la diapositiva de la sesión que corresponde a transportes, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la sesión de transporte. ¿Ya? Cualquier duda, por favor, siempre recuerden preguntar. Si la diapositiva no se ve, el audio no se oye, me lo dicen. Y adicionalmente, siempre, por favor, mediante el chat, anunciar que ha ingresado. Bien, Isabel, Alexandra, muy buena noche, nos vemos buen fin de semana. Y de igual manera, Johnny, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, nos vemos.